vamos a continuar. 8:36 en el territorio nacional, señoras y señores. Veamos qué es lo que sucede en el país en estas horas que siguen las manifestaciones, las paralizaciones, las interrupciones de vía en varias partes, ¿no? Eso es realmente... Aquí ya tenemos al invitado. Vamos a saludarlo. Estamos ya listos para el diálogo. Acá solamente le pongo el ok a don Javier Guerrero, que estaba en la coordinación. Lo vamos a saludar a Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, para hablar de este escenario, ¿no? De consulta popular, el tema del referéndum, por supuesto, pero el momento, Mauricio, que estamos viviendo, ¿cuál es la lectura, cuál es la opinión de ustedes, el análisis desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, lo que vive el país convulsionado, con problemas gravísimos en la parte económica, desempleo, inseguridad y ahora además paralización? Bienvenido, buenos días. Fernando, Byron, buen día. Un saludo para ustedes, para la audiencia de FB Radio. Vemos que no hay ni una mínima señal de que esto puede solucionarse, y que por el contrario el conflicto se profundiza y esperemos que no se radicalice. Amanecer con noticias de bloqueos en la provincia de La Suay o incluso en algunos accesos a Quito creo que debe resultar preocupante para quienes creemos que el diálogo es la única salida posible para la solución de problemas, pero un diálogo que no implica simplemente abrir la boca y decir las cosas, sino tener bien destapados los oídos para escucharlas, tener en consideración los elementos y trabajar juntos en la búsqueda de soluciones. El origen de lo que estamos viviendo es una decisión del gobierno nacional. Muy personalmente considero que es dolorosa pero necesaria la cuestión del subsidio o los subsidios que con nuestro propio dinero se ejecutan en el país, pero que no puede ni debe ser una decisión sin fundamento, sin comunicación, sin análisis, sino que debe ser muy inteligenciada e interiorizada en la ciudadanía para, incluso teniendo en cuenta, Fernando, Byron y amigos, los antecedentes de 2019 y 2022, no repetir la historia. Veamos en qué termina esto, porque parece ser que incluso los sectores en conflicto están más interesados en posicionar su narrativa que en encontrarle una solución efectiva al problema que ya nos ha estallado. Exacto, porque no hay, como lo comentábamos hace pocos minutos, ninguna intención de diálogo, por lo menos no se vea lo que ha dicho el alcalde de Cuenca, que los invita a los actores a sentarse en la ciudad de Cuenca, pero nadie le ha dicho, bueno, ya voy, ni los unos ni los otros. Exacto. Entonces, Y ese es el punto, porque además, mira, Fernando, es un asunto que creo que hay que hablarlo con mucha claridad. No puede ser posible que incluso como gobierno salgas y digas una semana que has tomado una decisión respecto de cierto tipo de compensaciones y en cuestión de 72 horas emitas un decreto ejecutivo modificándolas, ¿no? Y que te sorprenda la publicación del decreto. Entonces, ese tipo de cuestiones denotan una gran improvisación que no le sienta bien al país frente a una medida, insisto, dolorosa pero necesaria. se ha convocado a la consulta popular, al referéndum para el 16 de noviembre. En este escenario, convulsionado, todo rápido, rapidito, vamos, ya se inscribieron las organizaciones, unos sí, otros no, para hacer la campaña. La próxima semana serán los medios de comunicación y todo va a ser rápido. Y la campaña va a ser cortita también, no 45 días, sino unos cuantos días por el sí y por el no. Esto es un escenario adecuado, es un escenario apresurado. ¿Cuál es el análisis sobre el escenario de la consulta y el referéndum para el 16 de noviembre? Hablemos con claridad, Fernando. Los referendos en nuestro país desde 1978 son costosas encuestas que salen del bolsillo de los ecuatorianos. Se puede plantear la cosa más maravillosa, que si el presidente es impopular, pierde. Se puede preguntar la cosa más asquerosa, que si el presidente es popular, gana.
Lo hemos visto a lo largo de todo este tiempo, del 78 en adelante. Encuestas costosas, ¿para qué? Mejor paguémosle a una encuestadora que nos diga todos los días con un tracking cómo va la credibilidad, la confianza, la popularidad, la aceptación del presidente. No sale más barato. Una aventura, porque no es otra cosa que una aventura como la que se le está proponiendo al país, sin una hoja de ruta clara, sin una propuesta y con pura verborrea propagandística, preocupa. Porque mira, lo hemos conversado con Byron, contigo, en ocasiones anteriores. ¿Hay cosas que cambiar de esta constitución? Por supuesto que sí. Indiscutiblemente, ya están identificadas las cuestiones que traen problemas. ¿Se requiere para ello una constituyente? Tengo serias dudas. Porque acá la constituyente, además, que nuestro país ya ha tenido 20, ojo, esta sería la 21, no son sino sastrerías para confeccionar un traje a la medida del presidente de turno. Y así no funcionan las cosas. Las constituciones no son, por supuesto, estructuras pétreas e intocables a lo largo de la historia. Tienen que actualizarse, tienen que responder a las vigencias sociales, pero no con cuestiones de procesos constituyentes. Mira que no ha sido tan difícil, Fernando, cambiar la constitución, que el 16 de noviembre también nos vamos a pronunciar por dos temas de cambio constitucional, ¿no? Sobre el tema de las bases y su presencia en el Ecuador Claro. y sobre el tema del fondo partidario permanente que con nuestra plata le damos a ciertas organizaciones políticas. Entonces, no ha sido tan difícil si la Asamblea puede hacer su trabajo. No querían el control de la Asamblea para cambiar textos constitucionales. Obviamente, si ya nos han dejado en evidencia que ni siquiera saben redactar leyes, permitirles que cambien la Constitución es altamente peligroso, pero de todas formas hay que hacer las cosas como corresponde, no embarcándonos en aventuras que a mi juicio incluso traerán enorme inestabilidad durante los próximos 18 meses. Dialogamos con Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Byron Galarza se incorpora al diálogo. Hola Mauricio, yo creo que el timing no le jugó bien al presidente. Me da la impresión que pensó que no iba a haber una protesta tan fuerte ni radicalizada de los indígenas. Imagino que sus asesores y quienes estuvieron planificando la eliminación del subsidio pensaron que con las compensaciones, la entrega de tractores o bonos, iba a bajar el malestar del sector indígena, que es básicamente el que está paralizando, pero sobre todo el de la sierra, ¿no? El resto no. Porque claro, al mismo tiempo dijo, voy a lanzar también mi propuesta de consulta popular y o asamblea constituyente, ¿no? Y yo creo que el timing le puede jugar en contra si es que no desactiva este conflicto social en el transcurso de esta semana, porque si el paro ya dura 15 días o 20 días y se radicaliza, como ha dicho el señor Vargas, de hacer un levantamiento nacional, y lo puso como ejemplo 2019-2022, responsabilizándole al gobierno, el descontento social de los ciudadanos cuando vayamos a votar, yo creo que le puede jugar en contra. Mira, de nuevo, mi querido Byron, buen día. Los referendos y las consultas son encuestas caras y en ese sentido sí. Mira que incluso podría haber tenido la iniciativa en un gran momento y en el desarrollo de la campaña y del proceso ocurrir hechos de los que estamos muy habituados en nuestro país, que cambian completamente el panorama. Yo te recuerdo que, por ejemplo, cuando Lazo hizo su consulta, cuando la lanzó tenía altísimas posibilidades de éxito. Mira que incluso el día de las elecciones celebraron supuestamente el Mm. triunfo en la consulta en Carondelet y las cifras le demostraron completamente lo contrario, ¿no? Desaparecieron los mariachis, se taparon los encuestadores y simplemente fueron derrotados de forma brutal en algo que pocos meses después Daniel Noboa ganó, como lo de la extradición. Entonces, de nuevo, el timing nunca es perfecto para estas cosas, porque cuando se utiliza un mecanismo de democracia directa, como el del referendo o la consulta popular, no debería hacérselo en función de un cálculo de tiempo o de la credibilidad, la confianza y lo que me dice la encuesta. Debería hacerse en función de la trascendencia que la decisión tiene para el país. La ciudadanía no es tonta. La ciudadanía y los ciudadanos comprendemos perfectamente bien para qué, por qué y cómo. Y es por ello que muchas veces nosotros mismos utilizamos este mecanismo para premiar a los que lo están haciendo bien o castigar a los que se están burlando de incluso lo que nos dijeron en campaña. Entonces, a mí me preocupa
que una herramienta tan poderosa, porque además, acompañada de un discurso de refundación de la patria, durante los últimos días profundiza la preocupación, te digo, sea utilizada simplemente como un mecanismo perverso de política partidista en el que no importe nada ni nadie con tal de alcanzar el fin de tener un traje a la medida del gobernante de turno. Narrativas va a convencer a los ciudadanos de el malo eres tú. Digo esto porque la narrativa del gobierno es el terrorismo, los infiltrados, los violentos, refiriéndose a los manifestantes, y bueno, lo estamos viendo también. Y la lectura del movimiento indígena es la dictadura, el gobierno opresor, Estado asesino, etcétera. Y en medio estamos los, me atrevería a decir, 15 o 16 millones de ciudadanos que vemos estupefactos como volvemos a los escenarios del 2019 o 2022. Completamente. Y no serán ni los momentos ni las condiciones similares en cada uno de estos espacios, pero hay que prestar atención. Mira que acá, de nuevo, hay gente que ejerce el derecho a la protesta, como dice la Constitución, hay otros que lo están haciendo de manera violenta. Hay fuerza pública que responde, como dice la Constitución, hay otra a la que se le ha ido la mano y nos han provocado el asesinato de un manifestante. Entonces, este tipo de cuestiones no son sino cosas que ya las vivimos antes y que no tenemos por qué repetirlas, Byron. ¿Por qué la tosudez de no escuchar? ¿Por qué la tosudez de decir, no, aquí no se dialoga con nadie? De nuevo, sí, estamos conscientes de que ciertas medidas son necesarias frente a una crisis económica terrible que atraviesa Ecuador, aunque nos hayan dicho hace poco que la economía estaba estabilizada, pero otra cosa es la que se vive en la calle. Y yo te digo, abran espacios reales en los que aprendan a escuchar, pero parece que ni siquiera entre ellos mismos escuchan. Y eso no debe ser así, porque cuando uno elige a un gobierno, no le entrega un cheque en blanco para que haga lo que le venga en gana durante 4 años. Tiene un espacio en el que además debería estar garantizado el criticar, el proponer, el construir, el trabajar de manera conjunta. De nuevo, 50 años hemos tenido el bendito subsidio al diésel. Muchos estamos conscientes de que quitar, no importa si de una o paulatinamente, no importa si focalizado o no, pero quitar este subsidio era necesario. Representa más de 1.000 millones de dólares en la economía nacional, que además, ojo, son 1.000 millones que salen de tu bolsillo y del mío, no que crecen en los árboles. Pero hagámoslo de la manera que corresponde. Focalicemos efectivamente los beneficios, los incentivos. ¿Por qué no empezar a discutir, por ejemplo, en un espacio real de diálogo, cómo lograr que los beneficios, las ayudas, las subvenciones vayan al individuo y no al prestador de servicio? ¿Por qué no pensamos en que la temporalidad de un subsidio, por ejemplo, está asociada a la edad de la persona, del individuo, no al vehículo, no al bus, no al camión? Entonces yo te digo, ¿por qué no subsidiamos el transporte público de los estudiantes primarios, secundarios, bachillerato del país? Tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, pues, porque no estudian toda la vida, salvo contados casos. Pero bueno, una fecha de inicio, una fecha de fin, te gradúas, se acabó, pagas tarifa normal. ¿Por qué no ponemos un subsidio para las personas de la tercera edad y los jubilados en cuanto a la tarifa del transporte público? ¿Hay cómo hacerlo? Por supuesto que sí. Países hermanos de Latinoamérica nos han dado lecciones. Se utiliza la tecnología. Se entregan tarjetas de transporte para esa tarifa diferenciada. Pero sinceramos el precio del transporte público sobre la base del costo de mercado del combustible. Entonces, ¿a quién le llega el beneficio? Al que necesita, pues no al dueño del bus, que la unidad le cuesta $120,000, ¿no? Entonces, pensemos un poco más, discutamos un poco más y les aseguro que sí, habemos personas que sobre la base del diálogo queremos contribuir a ponerle fin a problemas que no nos están llevando a nada más que al caos y a la desesperación. Ahora, en medio de esto también están esas decisiones de la Corte Constitucional que creo yo le han dejado sin piso jurídico al gobierno para aplicar muchas de las políticas que ya están en vigencia. ¿Este es otro frente que se abre el gobierno? Pero es que se lo abrió al momento de querer hacer las cosas a tontas y locas, brincándose la Constitución, atacando a la Corte Constitucional.
Esto era crónica de una muerte anunciada. Se anticipó Byron, y ustedes son testigos. Por los micrófonos de FB Radio desfilaron muchos expertos en materia constitucional, en derecho legislativo, diciéndoles, no se pueden aprobar las leyes económicas urgentes como lo está haciendo la Asamblea. Están mal redactadas, tienen errores, fallas en el procedimiento, y además, se van a caer. además gente del oficialismo, de la Asamblea, que le decíamos, esto dicen los expertos, no hay problema, dicen. Ah, entonces, ¿qué estamos? ¿Frente a un escenario de enemigos y de oposición? No. Si aquí advertimos las consecuencias de los errores, no es para burlarnos y meter el dedo en la llaga, es para que no las cometan y podamos hacer bien las cosas. Mucho de lo que se discutió en la Asamblea Nacional, por supuesto que era necesario hacerlo, pero hacerlo bien, no a la patada, no por la fuerza del voto. Para algo existen los procedimientos, para algo existen las reglas de juego. Entonces, un poco más de sensatez, un poco menos de arrogancia, un poco más de apertura y de escucha, un poco menos de autosuficiencia, y no habrá corte constitucional que se oponga a las cosas bien hechas. Así es que ojalá, aunque ya parece ser que el mismo camino seguirán las otras leyes urgentes que adolecen de los mismos problemas, empecemos a trabajar, porque mira, aquí yo podría preguntarles a ustedes, frente al fracaso de la Asamblea Nacional aprobando estas leyes, ¿cuánta plata hemos perdido los ecuatorianos pagando sueldos para estas normas que no están en vigencia? Ese dinero también es nuestro, ¿no? Y hemos pagado para que a la patada traten de hacer cosas que definitivamente no han funcionado en el país. Gracias. Pregunta Claudia. final, ¿quién se puede desgastar primero? Porque el presidente dijo, no, yo no voy a ceder, y la CONAIE que dice, no, nosotros podemos esperar eternidades. Alguien se va a desgastar más allá de que perdemos los ecuatorianos en términos generales, ¿no? Byron, sin duda el mayor desgaste es el desgaste político de quien ejerce el poder. Eso es indiscutible. Entonces, si el Ejecutivo se sigue encerrando, si el Ejecutivo sigue sin dar la cara, desgastando además a una vocera presidencial que no es quien debe hablarle al país, aunque lo haga una vez a la semana, definitivamente las cifras con las que se llegará el 16 de noviembre no serán las óptimas y tendremos un alto riesgo de que ese referendo importante y trascendental para el país se convierta de nuevo en una valiosa encuesta que sale de tu bolsillo y del mío y que serán 60 milloncitos de dólares echados a la suerte a ver qué es lo que pasa. Ese tipo de cuestiones no deberían seguir pasando en el Ecuador. Gobernantes, por favor, pies en tierra, escuchen a la ciudadanía. No quiere decir que todo lo que se les diga tienen que hacer, pero al menos Claro. tengan la apertura de tener en cuenta esos insumos para que todos arrimemos el hombro y saquemos al país adelante. Pongamos en el sitio que corresponde a los que no quieren, a los que se nutren del caos, sí, pero quienes queremos apoyar a que Ecuador vuelva a ser lo que era, una isla de paz encaminada al progreso y al desarrollo, podamos hacerlo. De nuevo, menos arrogancia, menos autosuficiencia, más sensatez, más sentido común y más apertura al diálogo. Gracias, Mauricio, por atender la entrevista. Gracias, Fernando. Gracias, Byron. Un abrazo para ustedes y para la audiencia de FB Radio. Mauricio Alarcón, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, hablando.